¿Qué ha habido, banda? ¿Cómo andan? Nos habíamos ausentado un poquito aquí de los videos de mi página de YouTube, pero bueno, yo creo que ya el partido de ayer ya meritaba hacer uno, ¿no? Entonces estamos aquí de regreso, espero que les guste el video, voy a tratar de ser lo más breve que pueda como siempre, porque qué desmadre se vivió ayer con el partido de Monterrey contra León, qué desmadre total en el estadio. Después llegué y vi las acciones, vi la prensa, hoy en el transcurso del día he escuchado lo que se dice por ahí en la radio. Y hay muchas cosas de las que tengo ganas como que de platicar, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ir por partes, ¿no? Este, Empezando por la primera. Este Monterrey, si bien ha tenido muchos altibajos, genera muchas dudas y no tiene tal vez la mejor plantilla, tal vez en nombre sí, pero no a lo mejor en conjunto o en confiabilidad hacia algunos de los jugadores que tiene el plantel o en la mayoría, pues terminó metiéndose a la liguilla de manera directa, tal vez no cumpliendo con el requisito, con el objetivo que era estar dentro de los primeros cuatro y la ventaja que eso te genera. Pero lo cumple, y lo cumple yo creo que casi que de rutina, porque pues la benevolencia de este torneo mexicano pues hace que se meta cualquiera, ¿no? Y hasta el día de ayer todavía León dependía de un resultado de un partido antes, que era el de Atlas contra Necaxa, me parece. Y a partir de que termine ese resultado, ese partido, bueno, sabemos que el rival que teníamos nosotros enfrente, que era León, pues ya no se jugaba nada, ¿no? Entonces León estaba eliminado prácticamente. Atlas suma un punto, jugando horrible 0-0, y se termina por meter, y León, bueno, queda fuera a la postre por ese resultado. Partiendo de ahí, Monterrey debió haber jugado un partido entendiendo que el rival ya está eliminado, ya no se juega nada, que aunque eso pasó, muchas veces el mismo equipo contrario, pues también por tener un cierre más digno, por empezar a ajustar cosas para el próximo torneo, tiene un entrenador que llegó a mitad del torneo, que aparte los hizo más o menos cambiar el estilo, tiene un par de jugadores interesantes, no le sobra mucho, pero bueno, tal vez entendiendo esa parte, tal vez León podía dar una cara un poco más agresiva, digamos, ¿no? Para jugar el partido, para enfrentarlo como tal y irse de manera digna del torneo. Sin embargo, al ya no jugarse nada, pues sí es evidente que los cambios o las revoluciones pues se disminuyen, y tal vez el equipo también ya no iba a arriesgar tanto o no iba a meter tanto como pues, porque pues no buscaba nada, ¿no? Más que eso que comento, que es cerrar de manera digna. Con eso, Monterrey debió haber plantado un partido en el que, entendiendo que tu rival ya está prácticamente eliminado y tú tienes que jugar una liguilla porque ya estás dentro, ya nada más jugabas por definir en qué lugar, debió haber sido inteligente, lo debió haber manejado mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a la jugada polémica o la jugada del partido que desencadena en la expulsión de Lucas Ocampos, que ya lo voy a ir desmenuzando poco a poco más adelante. Partiendo de ahí, el León estaba matemáticamente eliminado. Pues Monterrey necesitaba ganar por 2 goles para colarse a los primeros cuatro, que no es cosa menor, porque al final de cuentas no nada más es cerrar de local, sino que tienes dos resultados a tu favor, que es el empate y el triunfo, que estoy diciendo cosas que ya todo el mundo sabe, pero que en una liguilla significan mucho, o pueden llegar a significar mucho, porque pues las eliminatorias, las llaves empiezan a cerrarse, los equipos empiezan a entender a qué van a jugar. Monterrey, si bien fue un mejor visitante que un mejor local, el tema de jugar con el marcador también es una ventaja al final de cuentas, no jugar para eso, pero pues en una eventual complicación contra cualquier rival, si tú tienes el empate global, pues bueno, ese rival te tiene que ganar y tiene que pasar por encima de ti. Yo entiendo que hay equipos, tres o cuatro equipos muy superiores a Monterrey, que son los candidatos firmes. Bueno, pon tú dos encima de cualquiera y los otros vienen de ahí abajo. Pero yo no veo a Monterrey como un rival digno para pelear el campeonato. Ya no te digo avanzar la siguiente ronda, sino jugar una final y pelear por el campeonato. Yo, por lo menos, yo no lo veo. Y me parece que el torneo quedó claro, ¿no? Sin embargo, pues bueno, puede pasar, es fútbol y al final podemos tener algún tipo de fortuna, o si el equipo se engancha, aparece algún héroe desconocido y las cosas se nos dan. Yo veo complicado que eso suceda. Vamos a tener que ir paso por paso, sobre todo pues primero eventualmente con Pumas, que yo creo que es la serie más pareja, sobre todo porque bueno, nos quedamos a un gol de quedar encima de ellos.
Vamos a tener que jugar primero en Monterrey, después en Ciudad de México. Ellos empiezan la eliminatoria ganando, entonces Monterrey se va a tener que adaptar a eso y buscar ganar. Que cosa no menor, hace un par de semanas te jugaste contra ellos de local y no lo pudiste abrir el cerrojo. Pumas juega eso, Pumas juega con 3 centrales que son unas torres y a partir de ahí construye y contragolpea y por ahí se vuelve fuerte, ¿no? Y en su casa pues un poco más. Entonces, en términos generales, para mí el resultado de ayer es negativo, el saldo es negativo por distintas situaciones, porque bueno, no avanzas en los primeros 4, te juegas la calificación contra Pumas, vas a estar en desventaja contra quien juegues la semifinal, porque también te va a tocar cerrar de visitante, y pues una eventual final, pues lógicamente también la vas a tener que cerrar fuera. Entonces yo creo que empezando por ahí, Monterrey no cumple, se queda un gol, que aparte es lo que más adolece este equipo, y que su goleador es el que juega y arma y hace que todos jueguen y es el diferente que Sergio Canales, ¿no? Pero no, de ahí en fuera no se tiene tampoco mucho de dónde agarrar. No cumple con el lugar 4, te juegas ahora contra el quinto y aparte, que es lo que venía a hablar, porque se ha polarizado mucho el tema de lo que pasó ayer con la expulsión de Lucas Ocampos. Voy a hablar primero de las cosas buenas que tiene Ocampos, que no son pocas, son bastantitas y a mí me encanta, estoy enamorado de ese cabrón, jugadorazo, güey. O sea, yo ya, obviamente, el que ve un poco más de fútbol internacional ya lo conocía. Mucho tiempo se habló que venía, cuando era más joven, obviamente no iba a venir porque estaba en un nivel prime de su carrera, en una edad en la que no es posible traerlo. Y tuvo una carrera extraordinaria en Europa, jugó en Francia, jugó en Holanda, jugó en España, en todos lados la descoció, fue seleccionado argentino, estuvo a nada de ir al Mundial, por poco también se colaba en la lista del Mundial que Argentina a la postre gana. Siempre ha sido considerado, es un jugadorazo, es un animal, es un caballo, es un toro, es una bestia, Lucas Ocampos, la verdad. Bienvenidos jugadores como esos y yo agradezco que el club haya hecho el esfuerzo de traer ese cabrón porque es un jugadorazo, un fuera de serie, y que para mí está dentro de esa mesa de jugadores actuales en activo del fútbol mexicano que se sientan aparte y que juegan a otra cosa. De esos 4 o 5 jugadores, yo lo pongo a Canales, lo pongo a Lucas Ocampos, 2 de Monterrey, lo pongo obviamente a Paulinho que llegó y la rompió, y lo sigo poniendo a Gignac, porque Gignac sigue siendo una bestia y sigue siendo un competitivo y tal vez los años le han pesado, pero ese güey desde que llegó hizo 200 goles en todas las canchas, en la altura, en el nivel del mar, en el Smog, en el Estadio de Rayados, en el de Tigres y en todas las canchas, todos les hizo goles, no necesitó adaptación y eso te habla de que ese tipo de jugadores son diferentes, están tocados diferentes, no requieren adaptación, juegan a otra cosa, están por encima del nivel de la media de la Liga Mexicana. Es raro ahora que vengan, porque ya se abrieron mercados como el brasileño, el de Estados Unidos, el de Arabia, que compiten, ya no se vienen jugadores tan fácil. Me acuerdo cuando vino Zamorano hizo mucha diferencia, el Piojo López, y así nos podemos ir, ¿no? Jugadores que tienen esa calidad que tú los ves y desde que tocan la primera pelota, ¿no? Canales se bajó del avión y jugó un clásico y te notabas cómo jugaba. Entonces, entendiendo lo que quiero decir con este tipo de jugadores, Paulinho, no se diga, una bestia, también hizo cualquier cantidad de goles. Ocampos me parece que es uno de ellos. Te juega por toda la cancha, te juega por izquierda, por derecha, te desborda, defiende, es bueno tácticamente, es bueno físicamente, técnicamente es un deleite, es un portento físico, te rinde todo el partido, te la pide, se enoja, tiene personalidad, si no se la da se molesta, las pide todas, las quiere todas, cobra penales, tiene huevos, tiene personalidad, es una bestia. Para mí, o sea, Lucas Ocampos yo lo tengo ahí arriba, junto con Canales, me parece que son los únicos 2 jugadores de Monterrey diferenciales y que además tienen personalidad y tienen huevos y tienen agallas y me gusta eso, ¿no? Más en un Monterrey que tiene muchos años adoleciendo de este tipo de jugadores, ¿no? Entonces ahí es donde se genera la polémica y la discusión que mucha gente dice que pues sí, muchos estábamos pidiendo, yo era uno de ellos, jugadores de este tipo. Pero no hay que confundir las cosas, que eso es lo que yo trataba de explicar ayer en mis redes sociales, donde mucha gente también se me pronunció y me empezaron a decir que me contradecía porque yo era los primeros que pedía. Y sí, tienes razón, de tener un Ponchito González que pues le pegaban 20 patadas por partido, lo querían romper y el güey se levantaba y saludaba al que lo pateaba y más
pecho frío que nadie, mismo Funes Mori, Maximés, muchos jugadores que estuvieron aquí que no tenían esa personalidad que Lucas Ocampo sí tiene. Y que aparte yo pedía. Pero eso es muy diferente a perder tu centro, a desconcentrarte o a ser irresponsable. Porque una cosa es tener sangre, y sí, me encanta que la tenga. Me encanta que se pechea con Guido Pizarro, me encanta. Pero esas cosas son más para el público. A veces el jugador intencionalmente para vender humo, a veces no, a veces porque pues están jugando fútbol y es un juego de contacto y hay muchas cosas que se dicen y pasan dentro de la cancha. Pero me parece que Lucas Ocampo no es vende humo, al contrario, pero me parece que su personalidad y tener sangre bien canalizada es pedir la pelota, no esconderse, que cuando hay un penal lo cobre y no nada más lo cobre, lo meta, que tenga personalidad con los árbitros. El penal que le hacen a él, que es un penal claro, yo estaba en el estadio para también ser claros en ese punto, era un penal clarísimo que gracias a que él para la jugada y se lo dice a César Ramos, lo marcan, también se agradece porque no teníamos ese tipo de jugador. La personalidad bien canalizada y la sangre bien canalizada, bienvenida. Eso es a lo que yo me refiero con un jugador de sangre, con un jugador con personalidad. El que ya caigas en provocaciones, que es lo que me parece que le pasa a Lucas Ocampos el día de ayer, pues es lo que ya termina por no sumar. Si esto pasaba en jornada 3 o 4, bueno, lo podíamos criticar igual, pero entendiendo el momento es como que bueno, se puede dejar pasar. Y aquí es donde yo creo que Lucas Ocampo se equivoca, ¿no? La entrada es criminal. Yo en el estadio, voy a ser sincero, a mí me toca, yo estaba abajo atrás de la portería donde están las pantallas, entonces veo la jugada, veo que la jugada termina en gol justo donde yo estaba. Y por el tráfico de jugadores yo no veo la entrada tan clara. Veo que hay una falta, veo que se levanta y todo. Yo continúo el flujo de jugada del centro de Medina y lo termina Canelas en gol. Y veo que ya hay un desmadre ahí, ya se habían sacado rojas y se estaban empujando. La entrada de primera intención yo no la vi en el estadio tan fuerte o tan desleal como después la vi en casa. Partiendo de ahí, cuando llego a mi casa y veo la entrada, pues la entrada es criminal totalmente. Entonces cualquiera que hemos jugado fútbol a cualquier nivel, y ahí se las doy a ustedes, los que dicen que qué hubiera hecho yo, entiendo que sí, eso pasa en el Fut 7, en el Fut 11, y yo el sábado en el bancario, en todos lados. Te hacen una entrada así y por supuesto que te calientas. Es más, a lo mejor hasta por menos de eso. Te digo más, si esa entrada se la hacen a un compañero, ni siquiera a ti, muchas veces vas y la haces de pedo tú, porque es irresponsable, es desleal, es antiprofesional, es antideportiva, te puede cagar hasta la carrera por una lesión dramática. Y el partido ya está descompuesto, los de León ya estaban, insisto, como ya no se jugaban nada, habían expulsado a Berizzo, se estaban haciendo de palabras, el juego ya estaba hecho mierda. César Ramos también fue parte fundamental de que esto pasara. Entonces, por la entrada yo hasta ahí estoy de acuerdo. Lucas Ocampo se levanta, se le sale la cadena, se le hace de pedo al güey, se empiezan a pechar, el cabrón todavía lo recibe con un putazo a Lucas Ocampo, o sea que el güey se vuelve loco, que ya había estado loco por lo del penal. Y aparte, un punto clave que también quiero tocar es que Lucas no había tenido el mejor partido, se había estado equivocando en dos, tres pases claros, andaba un poco necio, digamos, en el sentido de que él sabía que no estaba dando el partido que debía. Sin embargo, ese güey yo no lo saco nunca, porque tiene la onza, te saca una jugada en cualquier momento como la del penal. Entonces ya andaba inquieto Lucas Ocampo, por el mal partido, por el arbitraje, por el entorno, por el partido contra León, y además le dan una patada que después lo reciben con un puñetazo, se vuelve loco. Hasta ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que eso lo haría él, lo haría yo y lo haríamos todos, ¿no? Insisto, en cualquier nivel en el que hayas jugado fútbol. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. La entrada es criminal, se entiende la reacción, pero no se justifica. Y eso es lo que yo decía ayer, no debemos de justificar estas mamadas, y menos en el momento en el que pasó. Y entendiendo, o más bien, Lucas Ocampo debió haber entendido lo que te estás jugando. Ahí es donde yo creo que se equivoca. Tan se equivoca que ya salió la información de que él al final del partido se disculpa con sus compañeros porque pues sí entendió que reaccionó mal y que se le sale la cadena y que pues bueno, deja el equipo con un hombre menos.
Y pues no nada más eso, sino que se pierde la eliminatoria, güey. Entonces, si Lucas Ocampos, si nos elimina Pumas, Lucas Ocampos jugó ayer su último partido en el torneo, güey. Y no puede ser porque es un jugador clave, es un jugador que junto con Canales mueven a este equipo, güey. ¿No? Entonces, yo, insisto, entiendo la reacción, más no la justifico ni la comparto. Yo, la verdad, ayer la gente, yo no vi la roja Ocampos incluso, yo vi que saca una roja y nunca vi que era para él. Cuando veo que se va del campo, le digo a mi esposa, sabes que también lo expulsaron a este cabrón. Y la gente le aplaudía, y a mí ese tipo de cosas son las que yo critico y no me gustan, güey, porque nos parecemos después a aquellos, güey, que festejan y que aplauden acciones mala leche de, por ejemplo, el portero, güey, o aquella final con Damián Álvarez y este tipo de payasadas que son, insisto, como decía al principio, para el público, güey. Y que alebrestan nada más. O sea, a mí no me gusta que aplaudan o que solapen pendejadas como estas, porque, y menos en un equipo como Monterrey, porque Monterrey ahorita está necesitado de títulos, güey. Entonces, si tus posibilidades son muchas o pocas, en este caso me parece que no son tantas para ser campeón en este torneo, pero ya estás ahí, bueno, hay que ser un poco inteligentes y hay que tratar de buscar lo que la gente, o más bien lo que el club primordialmente necesita, que es campeonatos, ¿no? Y no quedarnos a la orilla por cosas como estas, porque ya de por sí muchas veces te cagan la liguilla los árbitros, que dices tú, yo jugué bien, yo hice todo para ganar, y un árbitro viene y me caga el torneo, te vas con bronca, te vas enojado porque no dependió de ti, sino de un cabrón o del VAR. Pues ahora que tú te metas el pie solo, pues se me hace todavía más pendejo. Es a lo que yo me refería. Yo lo entendería de un jugador de menor categoría, de menor nivel, o de algún güey como por ejemplo los de León, que ni siquiera sé quiénes son, si son ecuatorianos, colombianos, hondureños, no sé, el que pateó la pelota y hizo el desmadre. Pero un jugador como Lucas Ocampo, con la jerarquía que tiene, con la trayectoria, con la categoría, jugó en Europa, quedó campeón de todo, que aparte recibe muchas patadas, sí es mucho pedir que tenga ese segundo de congruencia y se quede tirado, porque por ahí hasta a lo mejor se queda tirado, aplícanle la ventaja que cae gol y ahorita estuviéramos hablando de otra cosa, estaríamos en cuarto lugar y con Ocampos en la cancha. Yo entiendo, me ha pasado, se te cruzan los cables y es un segundo de que pierdes el control y se acabó. Y se acabó y te avientas la cagada y listo, güey. Es muy difícil que tengas ese microsegundo de que, cabrón, y más jugando fútbol porque las revoluciones están a mil. Es muy complicado. Sin embargo, yo creo que hay jugadores que sí lo tienen. Y me parece que a Ocampos le faltó eso. Nada más. O sea, yo no tengo ningún reproche hacia ese cabrón. Es un animal y lo vamos a extrañar. Y me duele porque siento que podemos perder la eliminatoria sin él en el campo. Y mi crítica va hacia eso. Hacia que creo que ahí sí es un error de él. O sea, por donde le busquen. A mí no me vendan el verso de que buscábamos jugadores con esa personalidad, con sangre. Claro, güey, yo también. Y además no nos sobran. Es el único cabrón, si acaso, que tenemos. Que te cancherea, que habla con el árbitro, que busca la falta, que aparte lo patean, que tiene huevos, que pide la pelota, que te cobró un penal sin ver en un clásico. O sea, eso yo hasta ahí, yo estoy con este güey, yo estoy, no le reprocho nada a Lucas Ocampo. Sin embargo, ayer se equivocó. Y hay que decirlo como tal. No hay que darle vueltas ni irnos por el otro lado, por las cosas inservibles que son decir que ahora nadie nos va, que ahora no, todos nos van a respetar y que ahora hay que ponerle el pecho y que esos son jugadores que quiero. Sí, yo también quiero esos jugadores, más también me gustaría que ese güey, más sabiendo que es es uno de los dos cabrones más importantes, estuviera más concentrado y no se perdiera una eliminatoria tan importante como la que se viene con Pumas, güey. Porque si esto hubiera pasado previo a un clásico o una final, la opinión no estaría tan polarizada. Todos estaríamos reclamándole a este cabrón que se hizo expulsar. Ahora cayó redondito porque en el fútbol también hay una regla no escrita, güey, que si jugaste fútbol lo vas a entender, que es cuando te avientas una cagada, como la jugada del cabrón del León, que se avienta una jugada no sé si a quebrar, pero sí mala leche hacia Ocampos. Cuando ya te aventaste esa cagada, o tiraste un codazo, o se te cruzó los cables y hiciste algo que no debiste, hay una regla que no está escrita que te dice, bueno, ya la cagaste, llévate a uno del otro equipo. Déjanos en igualdad de circunstancias, güey. Y yo creo que ahí es donde el jugador de León hace levantarse y todavía lo pechea a Ocampos, luego lo engancha, terminan en una situación de bronca, de pleito, y hace que se vayan los dos. Entonces ahí el de León pues prácticamente lo hizo caer, güey.
Y repito, aquí lo que duele es que León no se jugaba nada, güey. Estaba eliminado el León, güey. Tú estás por jugar una liguilla, güey. Aparte era una pieza importante. Entonces eso es a lo que yo me refería con que no se deben de justificar ni solapar este tipo de acciones. Porque si Monterrey queda eliminado contra Pumas, la gente ahora sí se va a dar cuenta de que fue una pendejada haber salido expulsado de esta manera. Ahora, cosa importante, ¿cuánto le van a dar de suspensión? Ahorita venía escuchando que aparentemente van a ser 2 partidos. O sea, se pierde la eliminatoria contra Pumas. No nada más el de ida. Se pierde la eliminatoria. Entonces, si Monterrey queda eliminado, Ocampos ya no juega, güey. Estoy diciendo algo obvio, pero es así. Entonces, uno de tus jugadores importantes no le puede pasar esto al equipo. O sea, sí. Porque además a Monterrey no le sobra nada, güey. No le sobra nada. Estamos justitos para jugar una liguilla, güey. De hecho, no somos favoritos de nada, güey. De nada, no son favoritos de nada. Es un equipo con muchos altibajos. Que se te puede presentar una liga, que se te ponga a modo porque una decisión del VAR te benefició, algún árbitro, se ilumina algún cabrón de los que anda de la chingada como Brandon, de la Rosa. Puede pasar, la pelota pega en el palo y se mete, y no pega en el palo y se sale. Entonces puede pasar, pero para que eso pase, para que Monterrey tenga esa dosis de suerte y pueda hacer algo competitivo y pelearle a los 2 o 3 que pueden pasarle por encima, necesita tener a 2 cabrones en la cancha, y uno es Canales y el otro es Ocampos, y al último ya no lo vas a tener contra Pumas. Si Monterrey aspira a pelear a algo, o a competir por lo menos, o a que la pelota le sonría, güey, o sea, se acomoden los astros y nos dé un empujoncito como aquella liguilla con Mohamed en 2019, necesita esos 2 cabrones en el campo, porque los demás no son confiables. De Michelis no ha terminado de encontrarle la vuelta al equipo, armó una alineación contra el Clásico que le funcionó, a partir de ahí más o menos le ha querido dar seguimiento, sin embargo el equipo no te da confianza de nada. Ahora dependemos de la rodilla de Andrada, dependemos de 2 centrales que evidentemente no son los más confiables para De Michelis, porque Guzmán no es titular indiscutible, lo ha sentado, y Héctor Moreno te juega con el bastón. Dependemos de que Arteaga no se le salga la cadena y que no se lesione, porque no tenemos lateral izquierdo. Vegas no existe. Dependemos de los 3 laterales derechos, que uno se lesiona el lunes y el otro el martes y el otro el miércoles, con Edson, Aguirre y Medina. Dependemos del Corcho, que está entre algodones, de Ambriz, que no es confiable, a pesar de que ha jugado bien, se ha equivocado 2 veces que han costado marcadores, de un jugador como Iker Fimbres, que la está descosiendo y va a jugar su primera liguilla, de Oliver Torres, que es el que para mí puede ser el que está más o menos jugando o entendiendo el idioma de lo que juega Canales y Ocampos, más no es diferencial, de 2 delanteros, más bien 3 delanteros que no son confiables en ningún lado, Berterame ni Brandon, que no se diga, y de la Rosa, que no ha hecho un gol en primera división hace no sé cuántos años, y de cabrones como Cortizo y su patita, del colombianito y del Tecatito, que está fulminado. Entonces el equipo, por más que digan este es un equipazo, no es un equipazo, es un equipazo de nombres. El Cruz Azul, con mucho menos nombres, te juega algo, saben todos a lo que juegan, y Anselmi los impregnó, y sabes a lo que juegan, y te meten de 3 o 4 por partido. Esa es la diferencia. Tigres juega horrible, pero tiene jugadores de personalidad que también ha quedado demostrado que te sacan partidos de la nada. Y Toluca, que también por ahí ha sido muy efectivo, pero que también a lo mejor está corto en plantel porque tiene un muy buen 11 y un par de cambios, pero ellos están peleando por algo. Y el América, que pues es el América. De ahí abajo, Monterrey, Pumas mismo, Tijuana, San Luis, Chivas, para mí no son competitivos, no son para buscar el campeonato. Entonces, si Monterrey aspiraba a alguna remota posibilidad, es teniendo a Canales y a Ocampos en el campo. A ellos 2 se acabó. Los demás, como repito, no son confiables. Entonces a Monterrey no le sobra nada. Está justito ahora jugar contra Pumas. Yo no sé cómo lo van a abrir el cerrojo contra el equipo de Lema, que además está bien trabajado defensivamente y que además va a recuperar a Licha Magallán, con el parate que hay por la fecha FIFA. Y lamentablemente nos perdemos a uno de los mejores jugadores que tenemos en el campo. Insisto, para mí, dentro de los 5 o 6 jugadores de la liga que hacen diferencia, que es Lucas Ocampos. Jugadorazo. Yo no tengo ningún tipo de reproches hacia este cabrón. El día que se bajó, jugó 5 minutos en Santos para debutar, hizo una jugada tremenda y puso una pelota de gol a Berterame, y ahí es donde te das cuenta que es de otra categoría. En el Clásico ha tenido algunos partidos a lo mejor no tan lúcidos, pero
es un güey que tiene que jugar y tiene que jugar los 90. Y más en un partido de una definición de mata-mata contra Pumas, en este caso, que insisto, para mí es la serie más cerrada. Tenemos la desventaja de que empezamos el partido perdiéndolo, la eliminatoria perdiéndola, y ahora vamos a tener que buscar los goles en no sé quién, porque si no es Canales no hay más. Y vamos a tener que buscar la manera de que Pumas no nos saque, güey, porque sería vergonzoso que un equipo como Pumas, jugando lo que juega y con el técnico que tiene, saque al Monterrey en semifinal, en cuartos de final. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Insisto, con la jugada de Ocampos yo ya expliqué lo que pienso. Me parece que se entiende, más no lo podemos justificar y no podemos solapar. Porque que solapen pendejadas en otro lado. Nosotros no podemos, porque nosotros sí necesitamos los títulos. Y para pelear por ellos necesitamos a este cabrón. No estoy diciendo nada más. 1 más 1 son 2. Entonces necesitamos a Ocampos y necesitamos a Canales. De ahí en fuera que todos los demás trabajen, cumplan su función como hormiguitas y ver qué sale. Porque si estamos esperando torneo tras torneo de que no, es que en el que sigue ya viene el delantero y ese es el que... No sabemos si con el delantero tampoco vamos a ser campeones. Entonces no podemos dejar ir pasar torneo tras torneo tras torneo echándolo a perder de esta manera. Y me parece que si Monterrey queda eliminado contra Pumas, mucha de la responsabilidad lamentablemente es de Lucas Ocampo, que ayer se le cruzaron los cables, se peleó, salió aparte lesionado, aparentemente no es tan grave, pero bueno, por lo menos también el parate y la suspensión lo van a hacer recuperar y esperemos que si Monterrey avance esté en una eventual semifinal. Por lo pronto Monterrey se juega la vida contra Pumas y vamos a ver si se logra avanzar y estar por lo menos en los 4 primeros del torneo. Saludos, banda, chingón.